Claro, bueno, principalmente decidí irme del país. Eso fue cuando tenía los 12 años, 11 años promedio. Decidí irme principalmente por tres causas. La primera es de que pues, la situación económica en la que mi familia estaba pasando aquel entonces pues no estaba muy bien. Uno y segundo es que pues siempre tuve el apoyo más de mamá que el de papá, ¿verdad? Porque tuve un papá que pues era un alcohólico y pues por ende maltrataba a mi madre, entonces creas o no, eso crea un trauma en tu personalidad, crea un trauma en tu forma de actuar, de hecho, y pues entonces esa fue la segunda, la tercera fue pues de que por más que uno buscaba aquí oportunidades, por más que tú te esforzaras, ¿no? Por crear algo, no encontrabas ese, digamos, esa semillita, ¿no? Esa oportunidad que tú necesitabas como para seguir creciendo, tanto como en lo económico, en lo personal y en lo emocional, ¿no? Entonces, por eso decidí irme. Yo creo que para nadie es fácil tomar la decisión de agarrar el camino, dejar su país, dejar su cultura, su arraigo, a su familia, a sus hijos muchas veces, pero cuando la situación de tu país te obliga a dejarlo, pues creo que es un acto de valentía también, es decir, y, la, y prácticamente te encontrás con la gente, como ya habíamos dicho antes, que no ha encontrado un empleo por más de 2 años, 3 años buscando. Historias absurdas de gente que huye por desplazamiento forzado, ¿no? A partir del fenómeno de pandillas o de la violencia, porque de repente un caballo galopó más fuerte y casi arrastra a la mamá de un pandillero, ¿no? Escenas accidentales como esa que llevan a una persona a sentir una amenaza y tener que huir de su país, de su comodidad, ¿no? Eh, Gente que ha sufrido violencia intrafamiliar, gente que ha sufrido extorsión, gente a la que le han asesinado a su familia, gente que busca una mejor oportunidad porque no tiene acceso a estudios y Estados Unidos le ofrece eso, y a pesar del camino que es peligroso, que hay campañas que intentan intimidar a la población para que no viaje de manera ilegal, pero pese a eso, la gente lo arriesga porque ve que en el fondo o allá adelante hay un país que le ofrece un futuro mucho más prometedor, ¿no? Entonces, te encontrás muchas veces a la gente del interior del país, ¿no? De comunidades asediadas por el fenómeno de la violencia y que por ende también sufren la discriminación de las empresas en el país, ¿no? Jóvenes que no han logrado encontrar un empleo porque viven en comunidades dominadas por pandillas, y eso marca un estigma también para las empresas, de bloquear los accesos, de bloquear las oportunidades. Es decir, es gente que está siendo víctima prácticamente de un sistema que se ha venido practicando en el país, pero que a veces no se refleja. Bueno, en teoría de migración hay varias maneras de estudiar las causas y los efectos de la migración, ¿verdad? Sí está el primer gran debate entre causas económicas y la seguridad, digamos, que si es un migrante político, es un migrante económico, pero también hay estudiosos como Douglas Massey que tiene la teoría de, es casi como una multicausalidad, y donde ya existe un fenómeno que va en marcha, que tiene una inercia y que ya existen sistemas a donde los migrantes se incorporan y esos sistemas atraen a los migrantes y la migración va a permanecer. No es solamente un asunto del gobierno actual, sino que ya es algo una dinámica que va en marcha desde hace décadas. Hay comunidades transnacionales, tenemos una diáspora muy grande en Los Ángeles, en Washington, en Boston, en Italia, que van a seguir llamando a sus familiares. También está, por ejemplo, la idea de que el niño siempre va a buscar estar con su padre, siempre. Para un niño es muy difícil crecer sin una madre, y si la mamá se fue para allá y estuvo en contacto y le estuvo enviando dinero y estuvo pendiente de él, tratando de criarlo de manera telefónica, el niño siempre va a querer estar con la madre.
Entonces nos podemos preguntar, pero ¿y por qué jóvenes que posiblemente no tengan hijos e hijas, su único afán es irse? Porque esto ya también es generacional. O sea, El Salvador tiene una historia migratoria. Los recuentos en las universidades empiezan por ahí, por los 50, pero es antes de los 50. Lo que pasa es que a partir de los 50 se empieza a vivir una época de mayor flujo migratorio, que obviamente se profundiza, según nosotros, se había profundizado en la época del conflicto armado. Pero resulta que no tanto, porque ahora estamos viendo las cantidades. Lo que pasa es que lo que está cambiando son las formas de la migración. Entonces usted dice, ahora por ejemplo, yo estuve trabajando con las comunidades en Chalatenango y nos decían, ¿cuál es la modalidad ahora de migrar? Como hay los riesgos que se enfrentan en la ruta del migrante son tan grandes que la gente ahora se protege a la hora de ir. Entonces se organiza para migrar. No es como antes, que usted le pagaba a alguien y se iba solo. Ahí ya no importaba que fueran otros miembros de la familia, no, usted se iba, agarraba camino. Era muy común que alguien iniciara la ruta, digamos, un miembro por familia, por decirlo de alguna manera. Ahora las familias salen completas, mamá, papá, hijos, si se puede, primos y todo lo que se pueda, porque se van protegiendo, es un sentido de protegerse para la ruta del migrante. O usted ve, por ejemplo, que si no es el grupo familiar, en las comunidades ahora una característica es que se organizan en la comunidad. Le salen 10, 20, bueno, hubo una comunidad de Chalate donde salieron casi 100 personas, así en grupo. ¿Qué comunidad? No sé si fue Huarquila, le puedo confirmar ese dato, pero así, entonces, la gente se está organizando en su comunidad. Entonces se organizan en grupo y salen en grupo. ¿Por qué? Primero porque se conocen, saben quiénes van en ese grupo. No van a unirse con personas de otros municipios o de otras comunidades, entonces se sienten, hay un sentido de seguridad, hay un sentido de protección en grupo con gente que usted se conoce. Esa es una modalidad que ahora está tomando la migración. Yo tengo un caso de una familia que emigró de San Martín, tenían como 8 personas, llegaron a la iglesia a la cual yo asisto. Ahí se les apoyó por 3 meses, como, más o menos como un programa similar al que reciben los refugiados, ¿verdad? Se les dio donde vivir, se les dio comida, se les ayudó a poner a los hijos en las escuelas y se les pagó las aplicaciones de asilo a cada persona, que cada aplicación de asilo eran $5,000. Y esa familia en 3 meses logró hacer una transición de su vida. Ahora viven en la ciudad de Dallas, tienen empleo, ya les llegó el permiso de trabajo, los hijos están en las escuelas, van a graduarse de high school, de salir de una comunidad de San Martín, allá en Santísima Trinidad, lleno de pandillas. Huyeron porque uno de los hijos había sido asesinado, entonces toda la familia tuvo que venirse. Entonces ahora, digamos que el trauma está ahí, ¿verdad? El dolor está ahí, ese aspecto no se ha curado, ese es el tema de salud mental que hay que seguir trabajando, pero la otra parte de su calidad de vida ha mejorado, o sea, y pasaron una vorágine porque les tocó sufrir. Esa gente pasó por fuego, porque estuvieron en todos los centros en la ruta del migrante, ¿verdad? Estuvieron en los lugares donde yo no sé cómo salieron realmente vivos y con la fuerza para seguir acá luchando. Lo que pasa es que sigue siendo el tema de la migración, sigue siendo un tema que sí hay mucha investigación, pero todavía es un tema que hay una profundidad en ese tema que aún cuesta conocerlo, porque la migración es cambiante, es como las rutas del migrante. No hay una ruta del migrante, no, así una que usted diga, esa no hay. Las rutas las van adecuando en dependencia de los riesgos y cómo van sucediendo las cosas en cada uno. Si por el río me agarran más seguido, hoy me voy por el desierto, pero que resulta que ahora en el desierto también me agarran, me voy por la montaña y ahí va cambiando la ruta del migrante. Entonces, creo que eso hace que muchas generaciones, si estamos hablando, que tenemos familiares, todos, yo creo que yo tengo familia que desde los años 70 empezaron a migrar. Entonces uno dice, si ya esto es generacional, ¿qué sucede?
que los niños, desde pequeñitos, las niñas se van acostumbrando que posiblemente van al aeropuerto a traer familiares o que escuchan que tienen familiares en Estados Unidos y que le mandan zapatos, le mandan ropa. La gente se va creando una imagen, se va construyendo una imagen que puede ser cierta, pero que no le da la claridad de lo que hay atrás de esa imagen. Y es el sacrificio de nuestra gente. La migración no para, eso es real. O sea, constantemente aquí está viniendo gente de El Salvador, y más ahora por la situación que está atravesando el país, estamos teniendo más repunte de salvadoreños llegando. Siempre no había parado, pero se había como, quizás no era por goteo, como le llamamos, migración por goteo. Sabía uno de casos antes de la pandemia y de la pandemia. Entonces, los flujos migratorios salvadoreños a esta zona siguen, van a continuar y esperamos que más gente va a venir acá. Bueno, las condiciones, eso ya Crisosal yo lo he dicho en varias ocasiones, las condiciones que están causando los detonantes de migración y desplazamiento interno, en primer lugar es la corrupción. Entonces tendría que haber un compromiso real a la lucha contra la corrupción. Esto pasa también por transparentar todos los fondos, el uso de los fondos y también transparentar las razones por las cuales hay personas que están siendo nombradas en puestos tan claves, ¿no? Respeto al Estado de Derecho. El gobierno actualmente ha hecho varias vulneraciones al Estado de Derecho, haciendo mecanismos no tan claros y definitivamente no legales para hacer movilizaciones de fiscales, lo de la Corte Suprema de Justicia, etc. Esto definitivamente no permite que haya un Estado realmente democrático. Y por otro lado también la lucha contra todos los mecanismos de pobreza, que también el tema de corrupción y la poca transparencia también están de la mano con la pobreza. Pero hoy si hablamos, estas son las condiciones como más macro, digamos. Obviamente el acceso a los servicios públicos de calidad, ¿verdad? Eso sería otra de las claves, pero ya cuando lo hablamos de manera más palpable, digamos, bueno, un compromiso real por la atención a las víctimas, ¿no? Que en este caso sería operativizar la ley especial integral para la atención de víctimas en situación de desplazamiento forzado interno, que esto sería clave. Estamos hablando de que diariamente pueden haber 3, 4 personas desplazadas internas que no tienen alternativas hacia el Estado para poder tener algún tipo de servicio o salvaguarda, y entonces, claro, ellas son las que tienen que luego apostar por una migración. Un compromiso real por las víctimas es también apostar por tener un mecanismo, un sistema judicial transparente, no corrupto, ¿verdad? Realmente enfocado en ellas. Las mujeres con las que estábamos trabajando en El Salvador, de ese grupo de 600, de hecho hicimos una línea de base de más de 600 y más del 25% tenían intenciones de emigrar. Y a ver, partamos de que en el caso de mujeres que lideran hogares, que además tienen a su cargo un niño, puede uno creer que tiene menos aversión al riesgo. Perdón, tiene más aversión al riesgo, ¿verdad? Para tomar esa, pero más de 25 nos pareció importante. O sea, en un caso muy extremo es, si tuvieran la oportunidad de esas 600 madres, el 25%, que es más de 100, ¿verdad? Se hubieran ido del país, se hubieran tenido la oportunidad. Y justamente eso es lo que queremos desincentivar, o sea, que ellas se sientan ahora como más preparadas para poder desarrollar vidas productivas en el país, para creer un poco más en que sí lo pueden lograr, que pueden persuadir a los miembros de su familia a que se queden, que juntos pues tienen otras herramientas que son las que podríamos darles, como la capacidad de vender algo en un mercado o la capacidad de incluso identificar ahorros, porque también mucho de lo que en estos talleres técnicos vocacionales veíamos eran que habían cosas de consumo propio, como los jabones, que también les permite ahorrar, porque ya no iban a gastar en ese bien, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo veíamos
tratábamos de ponerlo en las diferentes perspectivas. Lo puede vender y llegar al mercado, o puede ahorrar ese monto que regularmente gasta al mes en jabón y alcohol gel, o en alguna preparación de comida del hogar, etc. Definitivamente nunca ha habido y no ha sido una apuesta ni de este gobierno ni de ninguno antes y posguerra el tema educativo. O sea, las personas realmente no están lo suficientemente enteradas y formadas para poder entender plenamente por qué es importante, digamos, tener un Estado transparente, por qué es importante no tener este tipo de arbitrariedades que están cometiendo este y otros gobiernos. Realmente nunca ha sido una... Y claro, lo que sucede es que también una población educada es una población que luego puede ir a demandar a los estados, y siempre han preferido tener pues poblaciones que no levanten mucho su voz. Es por eso que también en parte aquellas personas que sí lo hacen son satanizadas, ¿no? Y perseguidas, porque también lo que se está haciendo en este momento con la ley de acceso a la información y otros mecanismos y otras leyes es esto, ¿no? Ir cerrando un poco más e incluso ir criminalizando, apostar por criminalizar a aquella persona que pueda exponer la corrupción, ¿no? Entonces, porque eso también les expone pues, a ellos, ¿no? A los gobiernos. Bueno, acá tenemos otro problema que también es a nivel mundial, digamos que es el tema de que no solamente las razones son meramente por violencia, sino que también por catástrofes por el cambio climático. Es decir, que hay muchas de las personas que están yéndose porque quedan en unas condiciones devastadas, sus zonas, o sea, ya inhabitables. Y esto es otro de los fenómenos que probablemente este año lo vayamos a tener, ¿no? Es decir, probablemente este año vamos a volver a tener casos bastante similares a los años anteriores de personas que están yéndose, desplazándose internamente o migrando por esto, por razones de inseguridad, por persecución política. Ya hemos tenido casos también de personas, de migrantes, por razones de persecución política, porque también tenemos un Estado que no te ofrece, digamos, la suficiente transparencia. Tenés jueces que ya lo hemos visto, jueces de que cuando no están acatando las indicaciones de la Asamblea Legislativa, pues son removidos, ¿no? o despedidos. Entonces, claro, esto no hace que sea pues, creíble, ¿no? Transparente el trabajo que están haciendo los jueces. Entonces, en esos escenarios, probablemente en 2022 vamos a tener nuevamente personas que se están yendo por razones de inseguridad, que parece que está siendo bastante similar a los años anteriores. Tenemos también los casos potenciales por cambio climático, por inundaciones. Ya hemos visto cómo está ahorita Sudamérica, que está totalmente inundado, Ecuador y Brasil. Y por otro lado tenemos estas nuevas formas, digamos, que son más de cara a violencia política, ¿no? De persecuciones políticas. Entonces probablemente vamos a tener números bastante similares. Pues nosotros creemos firmemente que tener el enfoque en las familias y en la protección de la niñez tiene que ser siempre una prioridad. El enfoque de derechos es también muy importante. En este caso, tenemos por un lado el enfoque en la niñez, dándoles educación y herramientas para una crianza positiva de los niños que permite el desarrollo de todo su potencial humano. Eso es importante, que dar la preparación a las familias para que puedan desarrollar a los niños. El hogar es el primer lugar donde los niños aprenden, y hoy, en medio de la pandemia, es de lo que más hemos aprendido, ¿verdad? De que la escuela juega un rol, pero en algunos casos no es suficiente. El hogar también tiene una importancia, y las familias tienen que ser fortalecidas. Esa es algo que para nosotros es muy importante. Por otro lado, este proyecto también tiene un enfoque de género. No podemos dejar que las mujeres no, por temas culturales, se queden fuera de las dinámicas económicas, especialmente que no creemos las condiciones para que aquellas que son madres o líderes en su hogar, y más si son de hogares monoparentales, se vean excluidas de las dinámicas económicas por
el rol de ser madres, o sea, el enfoque de género es importante, dar el balance y dar las oportunidades para que ellas puedan participar de la parte económica y ser agentes activos. Y también darles herramientas a nuestras madres para ser agentes de cambio, que aquí viene también la parte de reconocer todo el potencial que a veces no lo estamos estimulando en comunidades, en otros lugares, de lideresas que realmente llevan mensajes de cambio a sus comunidades, que influyen en otras madres, en otras familias, personas en las cuales las comunidades confían y que al final están formando a las nuevas generaciones, ¿verdad? Así que estas son algunas de las ideas que para nosotros son fundamentales, que ojalá puedan hacerse a escala nacional siempre. Yo no creo que haya solución temprana sobre estos problemas porque no vemos una política comprometida. En la última campaña presidencial que estábamos en medio de una coyuntura de caravanas donde el fenómeno exponía lo que ya decía el fracaso de los gobernantes, no hubo una política pública que los candidatos ofrecieran para mitigar este problema. Es decir, ahora lo que vemos es un gobierno enfrascado en atacar a un país que también está recibiendo una migración de este país. Y no veo una solución temprana si no se abordan los problemas más fundamentales o los derechos más fundamentales a los que la población puede acceder, que es la salud y la educación. Es decir, este es un país que le ha recortado presupuesto a su educación y no podés mitigar un problema de fondo que encierra violencia, que encierra economía, que encierra falta de empleo, si no mitigas estos problemas que tenés de raíz, ¿no? Entonces, no vemos, yo lo que creo es que la gente va a seguir buscando su camino, va a seguir buscando un futuro más prometedor en Estados Unidos, sobre todo por el arraigo migratorio que este país tiene. Con decir, si las últimas estadísticas casi apuntan que 1 de cada 3 salvadoreños viven en Estados Unidos, es decir, y el arraigo también lleva a que eso se convierta en un fenómeno constante, es decir, familiares que están en Estados Unidos que mandan por sus hijos, por sus otras familias, sus sobrinos, quien sea, y además que no es un país que tenga una política clara sobre cómo atacar los principales problemas que son los que expulsan a la población. Ay, bueno, podríamos abolir el ejército, por ejemplo. Ahorita el mundo está distraído y así es cuando lo hizo Costa Rica. Cuando todo el mundo está distraído, hay crisis mundial y no sé, hay otras cosas de qué preocuparse. No entiendo para qué tenemos un ejército, para defender la soberanía de quién o cómo. O sea, porque la mía no, la tuya tampoco. Esa sería la primera, digamos. Pues sí, invertir más en educación, en salud. El Hospital Rosales nunca empezó, no veo que empiece la construcción. Ya tenían rato de estar hablando de eso, no veo que empiece. Alguien había ofrecido un hospital para niños en Oriente. No veo que eso prospere tampoco. Un programa nacional para el retorno de la diáspora, con mucho gusto. Cosas así, o sea, pero de estadista, pues, o sea, de alguien que haya estudiado y se haya preparado para ejercer la función pública, digamos. Meterle más queso al tema de género. Ajá. Hay que repensar eso. No sé por qué Ciudad Mujer lo desmanteló. Migrar es un derecho, es decir, que todas las personas son libres de moverse para buscar mejores condiciones, moverse para buscar mejores oportunidades, moverse para encontrar los privilegios que su país no le ha podido ofrecer. Es decir, ahora con las guerras, con los conflictos, con el cambio climático estamos viendo un flujo migratorio, ¿no?, de un lado hacia otro, porque la gente simplemente está intentando escapar del hoyo que no le ha permitido encontrar su lugar en el mundo, es decir, y es lo que todos los seres humanos buscamos,
debo hacer conciencia que sí, el camino es peligroso, que es atropellado, que hay mucho vandalismo, que hay muchas organizaciones que se aprovechan también de la vulnerabilidad de la gente en el camino, pero que sobre todo, si alguien quiere buscar su oportunidad en un lugar distinto, pues tiene derecho a hacerlo.